Pues nada, que estamos aquí en un nuevo capítulo de la terapia. Debe ser el número 16 aproximadamente. Y, y bueno, y a ver qué os contamos esta semana. Yo creo que Alf, que está aquí conmigo, nos va a hablar algo de coches de carreras. ¿Puede ser? Bueno, sí, Entonces, competición es competición, pero vamos, es competición no son de coches correr de carreras, poquito. no son coches de carreras, pero es competición, de acuerdo. Bueno, y yo luego hablaré un poquito más tarde de un todoterreno enorme. Luego os cuento. La verdad es que estoy probando una 4 Avant, una 4 familiar diésel, que llevaba ya un montón de coches seguidos con enchufe, entonces esto me va a facilitar la vida esta semana, pero es que del coche, es que no tengo nada que contar realmente, el coche va bien, así, punto. El coche va bien. El coche va bien, punto. Ya. Sin más, es que el que le guste que se lo compre, que es que el coche va bien, ya está. Que te Y lleva, hasta te ahí, trae, es cómodo sí. y que tiene Sí, lo que tiene que tener, ¿no? está bien hecho, gasta poco, corre mucho, es el 40 TDI, que son 204 caballos, Ajá. va sobradísimo. Ayer fui de noche por la autovía, lleva las luces buenas, ves perfectamente la carretera, vas con las largas todo el rato conectadas que va oscureciendo por zonas el tráfico que hay por delante. Ajá. Muy bien, el coche muy bien. ¿Y el cambio de marcha va bien también? El cambio es el S-Tronic, eres un puñetero que esto lo preguntas porque ayer lo llevaste un rato. Ah, amigo, claro. Pues este coche tiene ya casi 15.000 kilómetros. Parece un poco, supongo, para mucha gente que nos estáis viendo, pero lo habitual es que los coches de prensa tengan menos kilómetros. Es cierto que últimamente, no sé si por problemas de renovación de flotas o por otros asuntos, pues empezamos a tener coches con un poquito más de kilómetros de lo habitual. Y este cambio, que de por sí suele ser suave, a veces da algún tironcillo. No sabemos, no sé, si por los kilómetros que empieza a tener, si porque es una característica de esta unidad concreta o vas a ver. No es terrorífico, ¿eh? No es para descartar el coche, pero sí que es cierto que a veces te da un tirón que no te esperas, sobre todo cuando vas despacito. Ujú. Comprable, un coche Compro. comprable. Entiendo. Y nada más, hasta aquí podía hacerlo en kilómetros en el texto. Eso con un par de fotos y a la portada. El coche va bien, ahí, ya está, en fin. No, venga, voy a hablar de un Eco Rally. Un Eco Rally, para quien no haya oído hablar de este tipo de pruebas, es una competición oficial, que básicamente es una mezcla de regularidad y de bajo consumo, de conducción eficiente. La regularidad es un tipo de competición que básicamente, así de forma muy, muy resumida, consiste en mantener unas medias de velocidad que te dice la organización a lo largo de los tramos. En cada tramo hay un montón de balizas, o sea, no se ven, no sabes dónde están los puntos de control, hay muchas, y según vas pasando adelantado o retrasado respecto al tiempo teórico, te penalizan. Y la desviación es por décimas de segundo. O sea, ya con que pases retrasado o adelantado una décima, ya penalizas 0,1 punto. Y eso es la regularidad. Yo había corrido ya un par de veces, antes de la pandemia, no sé en qué año fue, en el 18, si no recuerdo más. El primero me gustó y el segundo no me gustó. El primero me gustó porque las medias que hacemos legalmente no son medias de más de 50 kilómetros por hora. Puede parecer que ir a 49 por hora en una carretera está muy fácil y lo está, salvo en aquel primer rally que era complicadísimo. O sea, había que ir por unas. Es que no eran carreteras, realmente eran unos caminos asfaltados por huertas por Extremadura, sin visibilidad, con cambios de rasante. Yo llegué, o sea, había ratos que decías, joder, estoy pasando miedo a una velocidad ridícula. Y bueno, y aquel rally estuvo muy chulo porque la parte de orientación, que es la que te va guiando el copiloto, tenía sus cositas y entonces había que estar muy atentos si te equivocabas y tal. Pero el siguiente rally fue muy sosillo por velocidades, por el tipo de carretera, porque no había casi sitio donde equivocarse. Y este último, pues no sabía lo que me encontraba. Eh, Esto surgió 4 días antes del rally, que en Jaguar nos ofrecieron ir a participar con un A-Pace que tenían inscrito para la carrera. Y claro, yo no tenía en aquel momento ni muchas ganas porque tenía planes para el fin de semana.
me faltaba tiempo, no tenía copiloto ni el aparato que hace falta para poder hacer la regularidad en condiciones. Así que fuimos un poco matacaballo a lo largo de esa semana. Copi completamente inexperta, en su vida había visto un rutómetro. Aparato, pues tiramos de una aplicación gratuita para el móvil y nos confiamos en el sistema de GPS, que lo que hacen los buenos, los que se dedican a esto y ganan, es instalar unas sondas en el coche que son más fiables que la señal del GPS. Así que nada, el viernes pues salimos hacia Madrid, recogimos el iPace a eso de la 1 del mediodía, nos fuimos al centro de la carrera, que es en la zona sur de Madrid, sureste, cerca de Chinchón y Arganda de Duero, digo Arganda de Duero, Del Rey. Arganda del Rey, perdón, y empezó el lío. Pues como no teníamos ni idea de lo que había que hacer, pues preguntando a todo el mundo, pasa la verificación del coche, vete a calibrar, hay que calibrar las distancias, tienes que ajustar el error de tu sistema de medición a lo que ha medido la organización previamente. Fuimos mal, no nos funcionaba la antena, la primera antena que usamos, tuvimos que volver, nos dejaron otra, seguía sin funcionar bien, luego nos dimos cuenta que era porque el parabrisas del Jaguar, el sistema que se usa de filtrado de ultravioletas, produce interferencias. Me parece mentira que me pase a mí, porque nosotros que con nuestro sistema de medición GPS también de prestaciones lo sabemos y tenemos que instalar muchas veces la antena afuera, porque si no, no mide bien, pues en ese momento yo no caí que era del parabrisas. Ya, pues resolví eso poniendo la antena con cinta americana en el techo por fuera, salimos a calibrar pitando, porque teníamos que estar luego en el centro de Madrid para la salida oficial del rally, calibramos corriendo y mal. Se supone que hay que repetir después de la calibración, vuelves a hacer el mismo tramo otra vez para ver si ahora el error que has ajustado ya no existe o sigue existiendo. Ni idea, no pudimos hacerlo. Y nada, pues fuimos ahí a Plaza Colón, que era donde se hacía la salida. Es que esa parte fue muy chula, ahí todos los coches puestecitos, la gente flipaba con el Jaguar, porque llevaba una decoración espectacular. Iba vinilado en una especie de color azul verdoso, o como me dijo alguien, azul suavizante. Pero estaba muy chulo. Es que el coche fue el que más llamó la atención y había de todo tipo de eléctricos. Había muchos Ioniq 5, había Kias, había un Model 3. ¿Qué más había? Había Zoe, había muchos coches por ahí. Y vamos, sin duda el que los críos querían ver subirse a hacerle fotos fue el Jaguar. Y al día siguiente carrera, yo nervioso, la copiloto nervioso no, lo siguiente, veía que iba a ser una catástrofe. Y empezamos bien. No metimos la pata, no nos perdimos, más o menos íbamos manteniendo las medias. Solo tuvimos un problema al final del cuarto tramo, eran 4 por la mañana, 4 por la tarde. Acabamos el cuarto y de pronto la aplicación sacó un dato muy raro. No sabíamos qué pasaba, pero como era al final del tramo dijimos, bueno, tampoco será muy grave. Y no fue muy grave, pero bueno, eso ya sin saberlo nos iba a anticipar lo que nos iba a suceder por la tarde. Habíamos acabado el cuarto tramo, los decimocuartos, decimoquintos, no recuerdo bien. Mediodía se come, los coches eléctricos se están recargando durante 3 horillas más o menos, aunque la autonomía íbamos, yo creo que casi todos íbamos sobrados. Empezamos el quinto tramo, llegamos a la salida, tú tienes 1 hora de salida, tienes que cumplirla, es a 1 minuto de diferencia con los coches que van por delante de ti, y cuando ya estábamos esperando para salir nosotros, estábamos en un pueblecito en las afueras, oigo por la ventanilla a un policía local que estaba ahí echando una mano a la organización de aprovechar y pasar ahora. Y me empiezan a pasar varios vecinos con coches, incluido uno con un remolque de caballos. Joder, dices, no puede ser, me quedan 10 segundos para salir y acaban de salir 3 coches por delante. Pero bueno, también piensas, malo será que vayan más despacio que nosotros, que vamos cuando más a 49 kilómetros por hora. Pues efectivamente, iban más despacio que nosotros. Liada, pues ya empezamos a perder segundos nada más salir. Hasta que encontré ahí un mini hueco y gastamos, pues le dimos un acelerón ahí al Jaguar, que gastar poco no gasta poco, pero corre muchísimo. Así que bueno, por lo menos el adelantamiento fue fácil. Ese tramo bien. Sexto tramo, empezamos el tramo ya, yo qué sé, a los 3 kilómetros. La aplicación que se llama Rabbit se volvió loca. Si la aplicación, la antena, los dos a la vez, o simplemente falló.
y nos dijo que íbamos, o sea, instantáneamente pasamos de ir en el tiempo a ir unos 30 y tantos segundos adelantados o retrasados, no me acuerdo. Ya no coincidían los kilómetros, los reseteamos, ajustamos todo, no hubo forma y nos pegamos el tramo más largo del rally sin tener ni puñetera idea de qué velocidad íbamos. Así que ahí ya se terminó la carrera, porque de los 700 y poco puntos de penalización que hicimos, 598 fueron en ese tramo, me parece. Así que nada, una experiencia más, pero bueno. Una preguntilla, ¿quién ganó? ¿Cuánto penalizó? ¿Cuántos puntos? Tendría que mirártelo, me suena que están cerca de los 70 puntos. Bueno, o sea que también cometen fallos, claro. Sí, bueno, este rally luego ha sido un poco raro, porque los buenos de verdad que suelen clavar los tiempos, no los clavaban y no sé. Ha habido, bueno, Javier, nuestro Javier, llegó el primero. Por la tarde tras terminar el quinto tramo, iba el primero del rally. Y el sexto que él me ha contado, dice, "Jo, el sexto lo hicimos mejor que el quinto se nos dio un poco regulero. Cayeron al séptimo puesto. Nunca sabes realmente además por qué. Te fías de unos datos que te dan luego, pues bueno, pues es lo que hay. Así es la competición. Una dudilla que tengo, ¿el consumo se tiene en cuenta para algo? Sí, luego se hace una media, aplican una fórmula de corrección en función del peso de los coches. Teóricamente, los coches pesados, con la fórmula se les intenta favorecer, ¿no? Equilibrar respecto a los que son más ligeros. Claro, no es lo mismo ir con un e-Pace que creo que dimos 2.200 kilos vacío que con un Model 3, que pesa, me parece, son 1.800. Entonces se intenta de alguna forma igualarlo. Pero vamos, fuimos el tercer coche que más gastó. Sí, O sea que mejor, a consumo sabíamos que no había mucho que hacer. o sea que es mejor teóricamente ir con un coche ligero y de bajo consumo. No, Porque, lo porque las- ideal es ir con un coche muy pesado y que gaste poco. Bueno, perdón, sí, eso, claro, claro, No claro. sé decirte porque yo tampoco me sé la fórmula. Esta pregunta, habría que hacérsela a nuestro fotógrafo, a Loren Serrano, que también participa en estas cosas y además él las gana como copiloto, pero no me lo sé, no me lo sé. Ya, Te digo, se nos dio mal la regularidad y el consumo pues no lo teníamos fácil, así que había poco que rascar. ajá. Bueno, una experiencia curiosa. Sigo diciendo que yo me lo paso mejor con un coche por un camino. Es que yo creo que yo pienso igual, a ver, yo nunca he participado en regularidad, pero sinceramente no creo que lo haga, salvo por probar, pero por curiosidad, pero no creo que me llegase a gustar. A mí no me Porque gusta. además yo creo que como conductor no es una labor demasiado interesante, sino que gran parte del peso lo tiene el copiloto, porque tiene que estar consultando un montón de cosas para clavar la media, ¿no? Eh, entonces a mí me parece un jaleo. Me Ahora, parece un yo, por jaleo. ejemplo, me lo pasaba mil veces, me lo pasaba mucho mejor en los campeonatos de slalom, cuando corrí en slalom. Claro, yo creo Bueno, que cuando sí. estuve en el desierto, pues me lo pasé mil veces mejor. Ahí en medio de la nada, sin saber muchas veces cuál era el rumbo. Bueno, pues joder, eso molaba. Pues yo creo que sí, yo pienso igual. Aunque nunca he competido en nada, pero bueno. Bueno, también nosotros, Kike, le hemos hablado muchas veces. Ya nos gusta más la tierra que el asfalto. Sí, yo lo digo muchas veces, a lo mejor hace años mi coche, digamos, de fin de semana o de ocio ideal sería un pequeño deportivo de carretera, claro. Pero a día de hoy me parece mucho más divertido un coche de campo. Pero vamos, pero infinitamente más divertido. O sea, te permite llegar a sitios más chulos y, no sé, con una sensación de aventura bastante mayor, aunque no corras. Porque por el No, no, campo no se trata de correr, sino de disfrutar y de colocar bien las ruedas donde hay que colocarlas. Y no sé, yo con el Panda que tuve, me lo pasé, el tiempo que lo tuve, genial. Y cada vez que pruebo un coche campestre, pues me hago unas excursiones por ahí bastante chulas. efectivamente. Nada, nos debemos hacer mayores, yo qué sé. Sí, también es verdad que como probamos muchos coches exclusivos de carretera, pues estamos más habituados y nos aburre más la carretera que el campo, ¿no? Que luego yo a título personal, hago mucho menos campo que carretera.
vamos. Bueno, también es que, claro, con estos coches de hoy en día, pues, para disfrutarlos hay que ir a unas velocidades, es decir, los deportivos, los potentes, hay que ir a unas velocidades tan exageradamente altas por encima de los límites que hay, que es una locura. Sí. Yo siempre lo digo y soy un poco pesado con esto. A mí los coches que más me divierten son los pequeños y ligeramente potentes, pero tampoco mucho. Hasta Vamos, lo 200 que era, caballos, lo algo que de era eso. un R5 Turbo, un Fiat Uno Turbo y esas cosas de aquellos años. Es claro, y pues y a día de hoy yo me lo paso mejor con un i20N que con un i30N. ¿Saben? Porque cuando la potencia sube mucho, la velocidad también, y entonces pues todo se complica. O Hasta eres las un... multas, Claro, especialmente las multas. sí, las multas y otras muchas cosas. Hombre, si eres, a ver, si eres un piloto muy bueno, pues 500 caballos, porque, bueno, porque eres capaz de asimilar toda esa potencia, pero si no lo eres, yo con un coche así de potente, pues me divierto, pero no tanto que con otros, como con otros. En fin. Pues nada, Pero bueno, yo creo que... Mira, otra forma muy chula de divertirse es con un kart. que Y también tiene aparte, sus riesgos. sí, bueno, también tiene sus riesgos, pero estás en un circuito, con un casco. Si no participas en competición, te quitas muchos de los riesgos que tiene el kart y aprendes mucho. Con un kart se aprende a conducir, tiene sensaciones súper, súper intensas y, vamos, yo tuve uno y buah, me lo pasé, aprendí, ya se me ha olvidado, pero aprendí y lo disfruté mucho. Yo creo que se te ha olvidado también tu dolor de costillas. ¿Te Bueno, acuerdas? bueno, es que, hombre, es que sí me acuerdo. Todavía siento de vez en cuando un poco de dolor de costillas. A ver, no, es que lo que pasa es que yo fui un poco cutre y en lugar de comprarme un costillar bueno, de esos de Kevlar, creo que eran muy, muy rígidos, muy duros, muy, muy grandes, pues me compré un protector de costillas, un OMP sencillito, me gasté poco dinero y ¿qué pasa? Que eso no era suficiente para limitar la presión de las costillas contra el asiento en las curvas. Y día sí, día también, cuando acababa de correr, sentía un dolor de costillas brutal. Me acuerdo una vez que me fui entre semana a dar unas vueltas, nada, unas poquitas, pum, pum, pum. Guardé el kart en el nicho, me monté en el coche, llevaba un Skoda. Me monté en el Skoda, metí primera y dije, casi no puedo meter primera del dolor que tenía en las costillas. O sea, y luego me pasé una semana, bueno, no una semana, 2 o 3 semanas que no podía ni estornudar. Era un suplicio. Me acuerdo Sí. de tus sufrimientos. Sí, en aquella época me pasaba con dolor de costillas un montón de tiempo al cabo del año, la verdad. Bueno, y cuando había que hacer prestaciones, que tú vas a 120, pegas el pisotón al freno con toda tu energía, claro, también las costillas ahí se sufren. Lo pasé yo muy, muy mal durante esa época con Joder, las costillas. recuerdo mi primera frenada de verdad en kilómetro 77. ¿Cuál fue? Pues fíjate, y creo que ibas tú en el coche, iba conduciendo Pichardo, Ajá, que fue el director que estaba en kilómetro al principio. Y subí con vosotros para que me ibais a enseñar, pues, tuvo que ser pues 2004, si no fue antes. Y fue, sujétate fuerte, que esto es lo que tú te imaginas de una frenada fuerte. Y efectivamente, macho, ese día descubrí que cómo se frena de verdad en un coche. claro. Porque esto lo decimos muchas veces y la gente se piensa que no. Frenar a fondo en un coche no es lo que la gente está acostumbrada a hacer en una carretera, ni incluso cuando ve algo que le hace frenar fuerte. O sea, la sensación esa de montarte sobre el pedal del freno, con toda la fuerza que eres capaz de hacer ahí con el cuádriceps, sujetándote al volante, que si ibas algo suelto sale lanzado por el coche hacia adelante y dices, joder, se me había olvidado que en el asiento de detrás llevaba la mochila con lo que sea. Sí, Impresiona, la primera vez impresiona. Y de impresiona. copiloto, más, que no eres el que se sujeta al volante y te tienes que agarrar a donde buenamente puedes. De acompañante, el cinturón se te clava y te quedas ahí con el cinturón oprimiéndote el cuerpo.
Bueno, ahora con los coches nuevos que llevan pretensionado este cinturón cuando se piensan que te vas a dar un porrazo, que es lo que pasa cuando hacemos una frenada de estas de nosotros en las mediciones. ¿O no te pasa a ti que te van tensando el cinturón tantísimo que es que llega un momento ya que estás hasta dolorido intentando aflojártelo de la fuerza que está haciendo sobre el tórax? Pues fíjate, el último coche que he tenido, o los dos últimos, dos Mercedes, sí que aprietan cuando detectan un posible accidente, pero tampoco me da la impresión de que se me clave mucho el cinturón, la verdad. Pues yo no recuerdo qué coche era, pero con alguno me ha pasado a decir, ostras. Además, claro, te lo va tensando cada vez y aunque tú te lo aflojas un poco, yo creo que no te lo llegas a aflojar como la vez inicial y vas cada vez más apretado, más apretado. Ya ahoga. Por cierto, el Audi, frenada, 49 metros y medio. Una buena frenada. Esa es frenada de como frenaban los 911 hace unos poquitos años, que frenaban muchísimo comparado con el resto de coches que probamos. Y el caso del Audi ya no es tampoco excepcional, que yo creo que hemos tenido coches, incluso alguno grandote, algún sub reciente, que ha estado frenando por debajo de los 50 metros. Bueno, yo probé el otro día un sub grandote, bueno, lo estoy probándolo estos días, que ha frenado en 50,3, que no está nada mal para un coche de, atención, 2.700 kilos. Por ahí estará, sí. Bueno, dilo eso, di el coche. Si Es un nos vamos a dejar. Mercedes, un Mercedes-Benz, un GLE Coupé 350 DE, es decir, híbrido enchufable con motor diésel. Y bueno, muchas veces hablamos de las luces, que es una de las cosas que más ha mejorado en los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista, que estábamos como muy atascados con los halógenos, y luego llegó el xenón, y rápidamente el bisenon, y luego entraron los LEDs y los adaptativos. Y ahora ya en general es raro encontrarte un coche con mala luz. Y Sí, hace 15 años había muchos coches con muy mala luz, pero muchos. sí. Sobre Y todo otra cosa, cuando, sí, sí, sí. sobre todo, el paso de los halógenos al xenón fue un poco difícil, en muchos casos, porque los primeros faros de xenón alumbraban poco y cerca. Bueno, alumbraban quiere decir sobre todo muy cerca, y la línea entre la zona alumbrada y la zona lejana, a oscuras, estaba muy marcada y era contraproducente. En el trozo que veías, y en el que no había luz, no se veía un pimiento. Sí, eso Había, ocurría en varios coches. Por ejemplo, ahora que se me ocurra así directamente, rápidamente, el 156, el Alfa Romeo del 156. Ahí había un contraste enorme entre la zona iluminada y la zona no iluminada. Entonces era peor porque la pupila no se adaptaba bien a ese tipo de luz, bueno, de haz. afortunadamente esto ha mejorado mucho. Sí, ahora te montas, mira, otro día probé un Renault Megane con LED y alumbra muy bien, tanto en cortas como en largas. Se va muy... Por la noche se va muy a gusto, y dices, bueno, pues sí, los coches sencillos ya alumbran bien, no como hace años. Oye, es que he tenido coches con tan malas luces que vamos, ahora estoy encantadísimo ya casi con cualquier coche que pueda tener. Porque Claro. los días que tuve, el uno Turbo, la luz era muy mala, luego tuve un Bravo HGT que no se veía un pimiento, y mira que probé a poner bombillas de 1000 marcas y tipos de estas que te cobran 4 veces el precio de una bombilla normal y tampoco veías nada. Luego el Prius también tenía una luz muy mala, el Yaris Sport tenía una luz muy mala, y bueno, ahora el CRV por lo menos iba a Xenon y con eso ya puedes salir de viaje tranquilamente que se ve todo bien. Pero es que si no había faros halógenos buenos, era porque los fabricantes no querían. Ah, claro, nos ha jodido. Mira, SAP, las No, luces que tenía con halógenos. claro, SAP claro, era la demostración de que si querías podías poner unos halógenos buenos en un coche, por ejemplo. claro. Por ejemplo, y Mercedes-Benz en aquella época también hacía faros También. halógenos buenos. De hecho, yo habitualmente conduzco un clase A de segunda generación con halógenos y alumbra muy bien para ser halógeno. Mejor Bueno, que pues esto muchos venía coches de... lo de, lo de la luz, que hemos sacado las luces hablando, empezando por los frenos, porque también es una cosa que yo creo que ha mejorado que están mejorando año tras año, bueno, año tras año a lo largo de los años. Y las distancias de frenada, ahora hay muchos coches que ya frenan bien. Sí, antiguamente los frenaban mal los coreanos
y ahora los coreanos ya frenan bien, por Bueno, ejemplo. las ruedas tienen mucho que decir también, porque de nuestro histórico de mediciones tenemos muy claro que hay neumáticos que no frenan o que alargan las frenadas, pues prácticamente estamos hablando de diferencias casi de 10 metros, de coches Sí, que se acercan a los 60 frente a otros que están en los 50. sí, 10 metros, eso es. O sea, es que es mucho, 10 metros en una emergencia, Son dos coches largos que te llevas por delante sí, en una autopista. eso es, eso es. Mm. Sí, los neumáticos son muy, muy importantes. Mm. Que Poned neumáticos, sean, poned neumáticos buenos en los coches, por favor, que os tienen que sujetar el coche en la carretera. Ya está, lo he dicho. sí, es verdad. A ver, no sé si lo dices por los neumáticos de esos de low cost, pero mi experiencia con ellos es que en seco mantienen el tipo. La prueba que hicimos con el Clio de los 120.000 kilómetros, montamos un juego de neumáticos, unos Duncan eran, Sí, me parece que sí. y en seco aguantaban el tipo. O sea, no eran como los Michelin de serie, pero bueno, pero el problema venía, bueno, el problema, se daba el mojado, porque el mojado sí que la frenada y el agarre lateral era mucho más, era peor, mucho peor. Mm, Estoy intentando encontrar un artículo que publicamos con un listado de frenadas en función de los neumáticos. Ahora no lo encuentro, ya lo buscaremos y lo pondremos ahí enlazado. pero luego también hay veces que los neumáticos teóricamente malos sorprenden. Por ejemplo, la esquiva que hicimos con el clase A de primera generación salió muy bien. A ver, influyen más cosas, la suspensión, tal cual, pero el neumático es primordial y la esquiva salió bien. Es decir, tampoco hay que decir neumático chino, neumático malo. No, no siempre, no siempre y no en todas las circunstancias. Depende de la superficie, de varias cosas. Y también hay Yo, gamas. yo no he dicho chinos, yo he dicho poned neumáticos buenos. Ya, ya, claro, claro. De todas maneras, es que lo tengo que decir porque si no, reviento. Eh, para mí la peor experiencia con un neumático posiblemente fue una frenada de emergencia con un neumático premium de invierno en una carretera mojada. A ver, los neumáticos de invierno han mejorado con el paso del tiempo, de acuerdo, y ahora no son como hace 10 años, y yo hablo de hace 10 años, lo que quieras. Pero yo una vez tuve que frenar fuerte en autopista con el Golf que teníamos de 100.000 kilómetros, que montaba unas ruedas de invierno, no sé cuáles ahora mismo, y eso no frenaba. No hacía calor, tampoco hacía demasiado frío, hacía unos 8 grados más o menos de temperatura. Tuve que frenar fuerte en la A2, a la altura del kilómetro 100, y el coche no frenaba. Pedal a tope y la frenada se alargaba, se alargaba, se alargaba. Entonces, como conclusión, que los neumáticos de invierno, bajo mi punto de vista, dan buen resultado cuando pisas nieve. O sea, cuando están sobre la nieve o cuando hace mucho frío. Pero en el resto de condiciones, y sobre todo el mojado, para mí no es una buena decisión. Entonces dice, no, es que hay gente que dice, no, los neumáticos de invierno tendrían que ser obligatorios todo el año. Mm, Menuda tontería. Es decir, no vas a llevar un neumático especializado en nieve por si nieva un día al año, Y menos en España. y menos en España. Es como Bueno, llevar es como si llevas un abrigo de plumas en verano por si acaso un día refresca. efectivamente. Pues Claro, para esos que se pueden encontrar nieve esporádicamente porque viajan mucho y tal, yo creo que la mejor solución es que monten los de todo tiempo. yo creo Que que sí. cada vez dan mejor resultado, no se degradan con el calor, que con los de invierno con el calor pues se estropean y funcionan mucho peor. Y mira, no puedes ir, si nieva, tienes que ir tranquilito, no te permiten hacer florituras, pero el coche tracciona y puedes coger las curvas. Efectivamente. No te quedas tirado en Eso mitad de es. un viaje. Claro, Eso si es. vives en el Valdarán o arriba en el Pirineo, en Panticosa, pues seguramente cómprate tu juego de neumáticos de invierno y ya lo cambiarás cuando llegue otra vez el buen tiempo. Claro. Sí, sí. En estas partes pues con tanto frío y con tanta nieve en invierno, pues está claro, pero hay muchas zonas de España que
que no. Bueno, Y eso, y bueno, sí, he dicho al principio que estaba probando un GLE. hoy vas a hablar de que el tamaño sí que importa, ¿no? El tamaño sí que importa. Tanto, y no sé qué es peor, si que un coche sea muy largo o que sea muy ancho. Yo creo que lo segundo. Yo creo que también, porque las plazas de aparcamiento, las que hay en los centros comerciales, pues bueno, si dejas el coche un poco fuera por delante, pues bueno, no pasa nada. Pero si es muy ancho, no puedes abrir la puerta. Mira, esto, a ver si hay algún arquitecto o alguien que sepa de esto que nos está escuchando, porque si no ha cambiado, la normativa de edificación decía que una plaza las categorías de plazas de garajes, pues las grandes son de 2,50 m mínimo de ancho por 5 de largo. O sea, una plaza de 2,50 de ancho hoy en día para estos coches de grande no tiene nada. Es una plaza estrechísima porque como te aparque otro coche parecido en la plaza de al lado, no abres puertas. Mira, este Mercedes mide 2 metros de anchura, ¿vale? Y la puerta es, lo que es el guarnecido es pues así, más o menos. Entonces, si la abres y al lado hay un coche aparcado, justo en Sí. su línea, al borde de su línea, pues tú no puedes salir de tu coche. Ya está. Empujar. Empujar o con claro, o con la aplicación del teléfono móvil, los coches que tengan la posibilidad de ser aparcados a distancia, pues Eso es una funcionalidad muy interesante. Si aparcas el coche en sitios así, es totalmente recomendable. claro. Lo que ocurre es que aunque tengas esa aplicación y aparques muy cómodamente, de lo que no te libras es de que te piquen la puerta Ya. cada vez que se monte el Bueno, vecino. si O que no la puede abrir las puertas, si el de al lado no piquen. puede abrir las puertas tampoco, no la va a picar. Bueno, también es verdad. No, pero fíjate, cuando estábamos haciendo las pruebas del Model 3, en un viaje fui a casa de un familiar y era un garaje comunitario y había una plaza que tenían ahí que se podía usar. Me dijo, mételo en esa plaza. Y era una plaza, era como una especie de habitación que había en la pared en una de las paredes del garaje. Entonces te metías entre dos coches y lo metías en el huequecillo ese que había al fondo. Y era una plaza muy estrecha y no se podía. Si entraba con el coche, yo no podía salir del coche. Y mira, ahí cogí la aplicación, dejé el coche orientadito, lo metí yo primero, salí marcha atrás, me bajé del coche y con el mandito, tracatrán, y aparcó. Si no hubiese Mm, tenido eso, ese día no habría podido aparcar el coche ahí. Fíjate. Así Pues que sí, alguna sí, vez tienen utilidad estas cosas. efectivamente. Pero en general, manejarse con un coche así de grande en un país que no tiene calles muy amplias o garajes muy amplios, Que sobre todo, sí. claro, en Estados Unidos pues la cosa cambia, pero en España, por ejemplo, pues en Europa en general, bueno, sobre todo en España, pues no es nada cómodo, la verdad. Lo bueno de este coche es que maniobra muy bien para lo que es. Y eso me salvó el otro día porque me metí, gracias a mi etiqueta cero, me metí por Lavapiés y por todo eso en el centro de Madrid y me está repitiendo esto. Perdón. Justo me estaba llamando por teléfono y se oía raro. Ah, Ya está. vale. Pues nada, que gracias a que maniobra muy bien, pues el otro día anduve por el centro de Madrid, por Lavapiés, esas calles estrechas, llenas de volardos ahí que te amenazan a cada giro. Pero con este coche, aunque no ves exactamente por dónde vas a pasar, pero como gira bien, pues bueno, vas entrando bastante bien por cada calle estrecha. Así que eso me salvó de quedarme ahí encajado. Este no lleva ruedas traseras directrices, ¿no? Este coche. No, Es que ayer cuando nos dimos una vuelta tú con el Audi y yo con el Mercedes, cuando giré arriba del todo, me pareció que efectivamente giraba mucho el coche. Se me olvidó luego comentártelo. sí, pero es porque las ruedas delanteras torcen tanto que las ves y el efecto es muy raro de que la rueda esté tan torcida. Hombre, los Mercedes siempre han girado mucho, Sí, por lo así menos es. tiempo atrás. Ahora ya hace mucho que no he cogido yo uno, pero siempre eran coches que giraban mucho. Sí, 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 siempre han girado mucho. Y bueno, pues este coche, diésel, híbrido enchufable, batería muy grande, consumo eléctrico también muy grande. Todo es muy grande en este coche. Y Hasta el precio. hasta el precio, no sé, a partir de 92.000. Bueno, pero el que tenemos cuesta un poquito más porque tiene alguna opción. Y mira, no estoy a gusto.
no me lo compraría. No acabo de ir cómodo. Te balancea un poquito la cabeza. Sí, como que voy ahí, como cuando voy en autopista, así, flaneando. Es una sensación muy rara. Yo me fijé que iba la cabeza así. Sí, Va como copiando los baches, las ruedas de un lado y del otro, eso y es. vas oscilando un poquito. Es súper poquito, de hecho a veces no eres ni consciente, Sí, bueno, pero depende. si te fijas, vas, ostras, voy así, Sí. de lado a lado, parece un tentempié en versión pequeñita. Es que eso, por ejemplo, no pasaba en el clase C que probé hace 2 semanas. En el clase C tú vas mucho más cómodo. No tienes ese cabeceo lateral que sí que tienes en el GLE, en el GLE. Y es que yo creo que en el GLE, como va sentado tan alto, pues los movimientos que se originan en las ruedas llegan Sí, son más grandes, son muy, más amplios. muy amplificados arriba, que es donde tú vas sentado. Entonces, pues no vas cómodo. O sea, aunque el coche es muy silencioso, aunque la suspensión te trata bien, aunque vas rodeado de lujo, pero luego el rodar del coche no es tan de lujo. No, Fíjate, a mí lo que me pareció es incomodísimo para entrar al coche. Primero, por las triveras que llevan, que creo que es de serie, en todos los coupés, los GLE Coupé, porque me parece que en el GLC Coupé también es de serie. Una estribera de adorno, que realmente para subir al coche no sirve de nada, porque no tiene ningún sentido poner el pie ahí, que sobresale un montón, con lo cual siempre te rozas, da igual, yo soy alto y por mucho que aleje la pierna, rozo con la pierna contra la estribera, con lo cual te manchas, como haya sido este coche sucio, te manchas siempre el pantalón o la falda o la pierna, y luego porque el asiento está muy alto respecto al piso del coche, pero el umbral de la puerta está bajito. Entonces, el espacio real que te queda para meter, desde que pones el culo hacia adentro y metes la cabeza, es muy pequeño para el tamaño que tiene el coche. O sea, no es lo habitual en un sub que sea así de incómodo, por lo menos para mi gusto, entrar del coche. Cierto es que yo soy alto y lo noto más, que supongo que habrá gente que eso ni se enterará. Pero que es curioso que en un coche de este tamaño me pase eso cuando no pasa en otros muchos que son incluso más pequeños. claro. Sí, a mí, por ejemplo, yo no noté especial incomodidad al entrar, aunque sí que es verdad que en otros coches más altos pues entras más derecho, ¿no? En este no es verdad que es el caso. Pero el coche es que en general tiene unas líneas que como buscan que sea todo muy espectacular, lo hacen empeorando la faceta práctica. Eh, por ejemplo, una vez dentro, desde el puesto de conducción, no ves nada. A ver, no ves el morro, tampoco se ve bien hacia atrás, tampoco se ve bien en 3/4, es decir, no ves mucho alrededor. Hacia atrás se ve fatal, hacia atrás se ve fatal. Sí, Tan sí, pequeña sí. la luna. Entonces, cuando vas, por ejemplo, cuando estás maniobrando o cuando estás entrando por calles estrechas, tienes que imaginarte dónde empieza el morro, porque desde luego no lo ves. Hombre, las cámaras de aparcamiento, las de visión periférica, ayudan, pero no hacen todo. No sé, que grande, poca visibilidad, flaneo en autopista, no sé, no. Bueno, en resumen es que el que le guste el coche, que sepa que necesita plazas de garaje grandes allá donde vaya. Sí, sí, sí. De hecho, es que antes de empezar a grabar esto, me ha llamado alguien, un conocido, que casualmente tiene un coche de estos de empresa. Y ha surgido el tema. Y dice, sí, es que es un coche complicado de aparcar. Claro, Que en el día a día, dice, encuentro problemas, dice, y además, ya no solo que te cueste más o menos meterlo en la plaza, es que acabas siempre con el coche lleno de marcas. Porque el de al lado, pues siempre te toca el que abre sin ningún cuidado y como el sitio de que quedas pequeñito, pues te llevas la marquita en el lateral del coche. así es. Por favor, abrid las puertas con cuidado. Si nos estáis escuchando, ser cariñosos con el coche del vecino. Ya está. Ya, eso es. Pero sí, hombre, yo creo que para otros países, pues vehículos tan grandes pues, pueden ser apropiados, pero en otros es un dolor de cabeza. Yo con el GLE, a veces me da pereza utilizarlo porque digo, es que yo no sé si donde voy lo puedo aparcar con comodidad. Claro, acostumbrado a tu Panda, Acostumbrado a mi ¿no? Panda, Eso cabía pues, en la mitad del hueco, casi. ya ves, sí, sí, pero por ahí debe de andar, ¿eh? Bueno, pues nada, Pues así que
que nos pide la voz en off, nos dice que paremos, así que nos despedimos ya, ¿no, Quique? Bien, venga, nos despedimos hasta la próxima semana. Venga, hasta Chao. luego.